Le digo bienvenido a nuestros invitados. El señor Félix Jiménez es inspector general retirado de la Agencia de Lucha contra las Drogas, la DEA. Caballero, buenas noches. Un gran placer, Pedro. Gracias por acompañarnos. El otro día, el hombre es incansable, estaba en Ecuador, ya está con nosotros aquí en el sur de la Florida. El señor Alberto Ávila es un experto en prevención precisamente de lavado de dinero, sobre todo en el tema de las campañas políticas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por las atenciones. Félix, empiezo con usted. Una de las cosas que me llamó la atención, ¿esto no es algo que se maneja a nivel federal, no estatal? Bueno, mira, Pedro, sí. Mayormente todos estos casos tienen la jurisdicción federal, pero hay investigaciones que la puede llevar la Fiscalía Estatal cuando todas las violaciones son, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida. La Florida tiene unas leyes de lavado de dinero y se concentra localmente en este tipo de investigación. Pero normalmente una vez el dinero sale, que es la intención, salir fuera de los Estados Unidos, enviarse ya sea a México, a Colombia o a los países donde estén ellos operando, ya entonces necesita la jurisdicción federal. Cuando hablamos de lo que se reporta aquí, se incluye que, por ejemplo, dicen las autoridades, maletas llenas de dinero se cambiaban, por ejemplo, en un Starbucks del Doral, en estacionamiento del Dolphin Mall, etcétera, etcétera. Lo que cambia son tal vez los nombres de los lugares donde se hace eso, pero se viene haciendo desde hace décadas. Claro, Pedro, esto viene existiendo. Por ejemplo, yo cuando estaba en Nueva York, todos los días recogíamos uno o 2 millones de dólares en cash para entrarlo en el proceso de lavado de dinero y este tipo de cosas. Eso es común, o sea, la droga llega aquí a los Estados Unidos, se vende, por supuesto, no se vende con tarjeta de crédito, se vende en cash, no te dan un cheque, te lo pagan en cash, todo ese cash llega a las organizaciones aquí en Estados Unidos, o sea, que están moviendo esa cocaína. Entonces ya comienza el dinero, el proceso para lavar ese dinero, llevárselo de vuelta a los dueños de esa droga. Y ahí es donde lo que están hablando aquí, se reunían en un Starbucks, le daban $1 millón en cash. Entonces ahí comenzaba el lavado de dinero. Y es un proceso en el que dicen, muy interesante, que por ejemplo narcotraficantes mexicanos comprando a crédito a colombianos y se les paga con este efectivo y por eso están involucrados consciente o inconscientemente, dicen las autoridades, muchos negocios que tienen base en Colombia. Bueno, Pedro, mira, lo interesante de este caso es que básicamente lo que están haciendo es ese dinero, ese $1 millón que lo traen en un duffel bag o una maleta, lo que están haciendo es invirtiendo en productos que finalmente una persona en Colombia o en México necesita. Por ejemplo, en este caso son celulares. Compran $1 millón en celulares, lo envían a México, eso no es delito. Entonces, ¿qué pasa? La gente que recibe ese $1 millón en celular le paga a los dueños de la cocaína en cash. Y algo fascinante, en este caso no se ha mencionado eso, pero mucho de este dinero termina, por ejemplo, de repente apoyando a un candidato que se cree puede ser más blando con alguna organización de narcotraficantes. Sí, correcto, ¿no? Como bien se ha estado mencionando, el tema del manejo del dinero o de la conversión del dinero en un activo que tal vez pudiera verse más inocente, puede transferirse precisamente en corrupción a un político, y hay que decirlo como tal. Le hace una casa del color que ustedes quieran o incluso tal vez vehículos o celulares como lo hemos estado mencionando. Entonces ya se está en realidad pervirtiendo incluso el sentido comercial de las situaciones y eso es lo que estamos viendo no solo en México sino en otros países en cómo está siendo corrompida la política y de manera muy grave. Estamos hablando ahora de este caso en Miami, pero venimos de los descubrimientos de estos documentos panameños que muestran que además de cualquier parte del planeta basta un correo electrónico para que se mueva dinero precisamente en el punto opuesto del planeta. Y este tal vez ha sido un ejemplo contundente con personas involucradas y que quede claro, lo de Panamá en algunos casos es completamente legal, en algunos casos puede ser completamente ilegal. Así es, ¿no? El tema es precisamente que se ha estado empezando a abusar de mecanismos que eran perfectamente lícitos. Entonces sí estamos hablando de alguien que de una manera perversa lo está utilizando para poder fragmentar la seguridad de un Estado, la seguridad de la población y que finalmente puede estar echando a perder un mercado como el de los bienes raíces o, por ejemplo, incluso el de los celulares, ¿no?
Tuvimos la oportunidad de conversar con un caballero que es una autoridad internacional en el tema de los delitos financieros, que por cierto fue fiscal federal aquí en Estados Unidos, se llama Charles Intriago, y le preguntamos precisamente por estos episodios. El lavado de dinero es la segunda más antigua profesión del mundo y Miami siempre ha servido por miles de años, hasta los tiempos de los gángsters de Al Capone, ha servido como un centro por su clima, por su ubicación como capital de Latinoamérica, digamos, como a un sitio donde se atrae no solamente el dinero sucio, pero los métodos más convenientes de tránsito por toda Latinoamérica. Así que esa es la buena suerte y la mala suerte de Miami, el sur de la Florida, en atraer a personas que se dedican o que por necesidad necesitan lavar los millones de dólares que se ganan en negocios sucios, incluyendo el narcotráfico y otras actividades ilegales por todo el país. En mi opinión, siendo la segunda más antigua profesión del mundo, el lavado de dinero, nunca se va a poder eliminar el lavado de dinero. Es muy, primero, la posibilidad de ganarse mucho dinero con ese delito, digamos, o esa actividad es muy grande y las probabilidades de ser arrestado o detectado son muy bajas. Así que el riesgo no les importa a ciertas personas correr esos riesgos porque hay tanto dinero de hacer en ese tipo de actividad. Lo que han cambiado sin duda son los mecanismos, se han hecho mucho más sofisticados. Recuerdo cuando vine aquí a Estados Unidos ya más de 30 años atrás, había una anécdota, yo no estoy seguro si era la misma DEA o eran otras autoridades policiales que incluso pusieron un negocio de venta de carros aquí en la US One, de carros Ferraris y sofisticadísimos, para atraer gente que venía a lavar comprando de esa forma. Y entonces había una cantidad que salían con su Lamborghini y a las 2 cuadras los estaban esperando para llevárselos presos. Ahora es mucho más difícil pescar a alguien en esas circunstancias. Bueno, antes no había las reglas, las leyes que prohibían que un carro se comprara en cash. Claro. Entonces, por ejemplo, tenían $1 millón, venían y compraban un Lamborghini, $200,000, compraban ese Lamborghini y entonces lo enviaban a Colombia o lo enviaban a donde fuera. Entonces, ahí revendían el carro y la venta de ese carro era la que le generaba el dinero ya lavado en ese país. O sea, por eso fue que se prohibió cuando tú vas a hacer una transacción de un automóvil, que tú traes dinero cash, tú tienes que documentar exactamente la procedencia de ese dinero para asegurarse que no estás utilizando lavado dinero ilícito para comprar una propiedad. Una idea que me da escalofríos. Acá siempre se habla de que somos el mercado más grande del mundo de consumo de drogas. Pero obviamente para que alguien la consuma, alguien se la tiene que vender. Hay tráfico de droga dentro de Estados Unidos y como estamos hablando se mueven miles de millones de dólares. Eso no es novedad. Pienso en una parte de ese dinero canalizado tal vez para tratar de comprar también políticos importantes. Aquí no tenemos el monopolio de la pureza ni nada por el estilo. La corrupción puede llegar a esa situación. Y así como desde Estados Unidos miramos a Latinoamérica y decimos, caramba, se vendieron por tantos millones de dólares. Podría pasar acá. Tal vez ya pasó en algún momento. Bueno, simplemente por probabilidad estadística es un hecho. Ya pasó. Podemos hablar de distintas, llámese, fundaciones o trusts, donde incluso se ha estado viendo cómo gobiernos del extranjero han estado colocando dinero en estos tipos de fundaciones que le pertenecen a políticos norteamericanos. No está mal que un político cree una fundación para poder trabajar o incluso discutir sobre un tema, pero que el dinero que ha recibido de gobiernos del extranjero sea utilizado para influenciar en la política, ya es de preocupación. Y si eso sucede de esa manera, bueno, empecemos a ver de qué modo el narcotraficante, el traficante de armas, el traficante de personas, y definitivamente puede colocar fondos en las campañas. Es una realidad.
Se le dice paraísos fiscales a los países donde hay más flexibilidad, y eso puede ser bueno, puede ser muy malo, para que se abran cuentas bancarias, para que se hagan transacciones financieras. Le preguntamos al señor Intriago por el hecho de que algunos de los titulares que vemos ahora parecen los titulares de los años 80, pero no hemos logrado avanzar tal vez lo suficiente como para poder frenar ese flujo monumental de dinero. ¿Qué piensa él? Es que esta situación en Panamá que se ha divulgado, tal vez repetida en más de 60 paraísos fiscales por todo el mundo, también abre la posibilidad que estas maniobras de dinero han servido para evadir y violar las sanciones que se imponen por los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y otros países sobre países, digamos, de Irán, de Corea del Norte, como era la situación en Cuba, contra narcotraficantes, etc. Así que los paraísos fiscales que se ganan millones de dólares en sus actividades como lavadores, como se ha notado ahora en Panamá y este bufete de Panamá, tal vez están sirviendo o han servido para ocultar el movimiento de dinero que está prohibido por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. Pero no solo de este tipo de paraísos hablamos. Correcto. Es muy importante acotar que existen paraísos legales, donde más que un tema de impuestos, es muy fácil esconder la identidad de quién es el verdadero dueño, el verdadero beneficiario de los recursos. Parte de lo que estaba mencionando Félix, que es crítico en la lucha contra la corrupción y otro tipo de delitos. ¿Algún ejemplo de un paraíso de estos legales? Delaware, por ponerlo... Un estado estadounidense. Por ponerlo así. Hay una cantidad enorme de empresas que funcionan en distintas partes del país y que tienen su origen en el estado de Delaware. Hablábamos de Panamá y usted conoce algunas cosas muy interesantes de lo que se vivió en otro momento con el tráfico de drogas y precisamente Panamá. Mira, Pedro, cuando se habla de transparencia, que estoy oyendo que el gobierno de Panamá está hablando de una transparencia en el sistema bancario, yo te puedo decir que la persona que creó el padre del sistema financiero de Panamá fue el general Manuel Noriega. Esto lo diseñó ¿para qué? Para traer todo este dinero del narcotráfico en aquel momento de Colombia, para que estos traficantes, estos jefes de carteles, pusieran ese dinero a mover y a circular al resto del mundo. Ese es el paraíso del lavado de dinero y hoy todavía existe los bancos panameños como el paraíso. Un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. En Argentina, por cierto, una acusación formal contra el presidente, Mauricio Macri, por lo que sería su involucramiento en una empresa que tiene precisamente su sede en Panamá y su origen en esta firma de abogados Mossack Fonseca. Damas y caballeros, al regresar